Hola, hola, hola mis hermanos. Llegamos a mitad de caminito, día 12, capítulo 12 de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si, pues, no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, como ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso.
Buscad más bien su reino y esas cosas que se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que vengan la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís: viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Hay que temer, hermanos, a
a quien puede matar nuestra alma, que en definitiva es la que va a ir o no va a ir al reino de los cielos. Es la que va a llegar a la presencia de Dios o va a ser arrojada a la gehenna. No temamos entonces los sufrimientos que pueden matar nuestro cuerpo. No temamos los dolores, no temamos las enfermedades. No temamos los castigos que la vida puede darnos corporalmente. Temamos más bien al enemigo que puede ensuciar tanto nuestra alma hasta llegar a matarla. Temamos más bien a la soberbia, al orgullo, a la vanidad. Temamos más bien a la codicia, a la envidia. Enemigos poderosos que pueden envenenar tanto nuestra alma hasta matarla. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. En otro evangelio leeremos: no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Santo Tomás nos dice: el pecado contra el Espíritu Santo es todo pecado que pone un obstáculo particularmente grave a la obra de redención en el alma. Y nos pone estos ejemplos como lo que nos hace desconfiar de la misericordia de Dios, como por ejemplo la desesperanza, que nos excluye la confianza en la misericordia de Dios, o bien lo que nos alienta a pecar, porque excluye el santo temor de Dios, lo que nos hace enemigos de los dones divinos, el rechazo a la verdad y la envidia u odio de la gracia y su crecimiento en el mundo, lo que nos impide salir del pecado, la impenitencia, la negativa a arrepentirnos y la obstinación en el mal. Esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Básicamente es el rechazo a la conversión, el rechazo a la gracia de Dios. Y no es que la misericordia de Dios no pueda o no quiera perdonar este pecado. Es que este pecado en sí mismo se hace imperdonable, porque nos está llevando permanentemente al pecado, no nos deja salir del pecado. Al rechazar la gracia de Dios en nuestra vida, al rechazar la conversión, no tenemos manera de llegar al arrepentimiento para salir de este pecado. No es que Dios en su misericordia no lo quiera perdonar, es que nosotros en sí mismo, al cerrarnos a la gracia de Dios, lo hacemos imperdonable. Dijo a sus discípulos: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni qué vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Te ha tocado alguna vez, hermano, hacer experiencia de la providencia de Dios? A mí sí me ha tocado, grandemente. Y te puedo asegurar que cuando quedas desnudo en la vida como los lirios del campo, cuando quedas sin alimento como las aves del cielo, el Señor se encarga de procurarte casa, vestido y sustento. La experiencia de la providencia es maravillosa. Es muy difícil que uno voluntariamente decida someterse a la providencia de Dios.
pero hay situaciones extremas en la vida que te llevan a hacer esa experiencia y el Señor responde. Responde porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, su providencia no se hace esperar. Buscad más bien su reino y el resto de las cosas se van a dar por añadidura. Ya nos lo dice una canción. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busquemos siempre, hermanos, ese reino de Dios para que después, cuando ese reino de Dios habite en nosotros, podamos ser merecedores de que Dios nos vaya dando por añadidura todo lo que necesitemos en nuestra vida. Que siempre nos podamos preocupar por nuestra alma, que siempre nos podamos preocupar por nuestro espíritu, que caminemos por esta vida con los ojos, con la mirada puestos en el cielo, que seamos buenos y fieles administradores de todos los dones que el Señor pone en nuestras vidas, de todos los carismas, de todos los talentos, que administremos bien lo que el Señor nos entrega, porque no es para nosotros, es para entregar, es para compartir, es para edificar. Simplemente nos los da para que los administremos, para que los multipliquemos, porque el Señor es un Señor exigente que nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con los talentos que a cada uno nos haya entregado. Nos dice su palabra: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá aún más. Sabiendo que el Señor es un Señor exigente, pongamos de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance para multiplicar cada talento que el Señor nos haya regalado. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos por cada talento que pusiste en nuestra vida. Y te alabamos y te bendecimos por esa exigencia que es la que nos va a llevar al camino de la santidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dominus tecum, hermano querido, hermana querida. Que el Señor te colme de dones y talentos, y por la gracia infinita del Espíritu Santo, seas un buen administrador, un administrador que reciba, multiplique y entregue a sus hermanos. Amén.